Bienvenidos a TradingView. Tenemos aquí a la Universidad de UCEMA, digamos. Nos van a comentar aquí cómo funcionan las elecciones y los mercados financieros en general. Vamos a comentar la situación que tenemos en Argentina. Y bueno, me gustaría presentar a los ponentes que tenemos aquí. Tenemos aquí a José y a Juan Martín. Y bueno, yo voy a lanzar, digamos, una visión de lo que tenemos aquí en Europa, porque sí que es verdad que nosotros como Argentina no conocemos mucho lo que está sucediendo, pero lo que sí que vemos digamos que un índice que no para de subir y una devaluación de moneda constante, ¿no? Y la verdad es que nos inquieta porque nosotros pensamos: "Uy, si nos ocurriera algo así, no sabríamos ni cómo reaccionar, porque solo con la inflación que hemos tenido estos 2 años se nos ha puesto los pelos de gallina". Adelante. Muchas gracias, Álvaro, muy amable. Y muchas gracias también por introducir este primer capítulo de de este esfuerzo conjunto que estamos haciendo entre el Departamento de Finanzas de la UCEMA con TradingView. Es un punto de partida de varios aspectos de colaboración y tener la posibilidad de compartir con esta audiencia algunos contenidos que están vinculados a la realidad argentina que cuesta un poco entenderla, ¿no? Es decir, Argentina tiene esa particularidad que por un lado puede salir campeón del mundo y por otro lado puede quedar último en la tabla desde el punto de vista económico y financiero. Entonces, tener esa oportunidad de poder compartir con la audiencia es algo que realmente nos satisface. Este primer capítulo, la idea que tenemos es proponer una serie de capítulos a lo largo de todo este año. Y me presento antes que todo, mi nombre es José Pablo da Pena, soy director del Departamento de Finanzas, en ese carácter estoy participando de esta reunión, y actuar como una suerte de entrevistador, es decir, a veces me toca a mí ser el entrevistado y a veces me toca ser el entrevistador, pero creo que sucede algo similar en las aulas, en la clase. Es decir, cuando uno está en maestría, cuando está en nivel de posgrados, uno trabaja con profesionales. Y a veces no es siempre el profesor el que da clases. Yo he aprendido mucho de los participantes de los cursos de la maestría. Entonces, hay un dicho en Harvard que dice, we all learn, todos aprendemos. Y con esto creo que es algo similar, todos participamos. Y a mí particularmente me pone en esta situación de poder aprender un poco más de la realidad del día a día de la economía argentina, de las variables financieras. Y para eso tenemos la suerte, tenemos el honor de contar con nuestro primer invitado, que es el profesor Juan Martín Jansón. Juan Martín es graduado de la maestría de finanzas, es head trader en Cono Sur Inversiones, acá en Argentina, o sea que es alguien que vive. Yo siempre respeto mucho a la gente que habla sobre un tema del cual vive. ¿Sí? Una cosa es dar clases sobre temas que están en los libros y otra cosa es dar clases o hablar públicamente sobre temas de los cuales uno vive, de los cuales uno deriva su sustento. Y además es profesor adjunto y un apasionado por los temas que tengo entendido de derivados financieros a nivel de posgrado. Participa en el programa de finanzas cuantitativas como profesor también. Así que no me queda más y le voy a dar ingreso al profesor Juan Martín Jansón y agradecerle que haya tenido la cortesía de dedicarle unos minutos a esta presentación. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo va José, Álvaro y bueno, la comunidad de TradingView? Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, la verdad que me podría yo quedar corto con la introducción mía. José se tomó el, el gusto de llevar adelante la presentación, así que de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Entiendo que es una hora complicada para algunos mercados, pero acá estamos para ver dónde podemos armar. Buenísimo, Juan, muchísimas gracias. Entonces, y antes de ir específicamente a lo que tenemos preparado, lo que hemos hablado para compartir con esta audiencia, sí me gustaría hacerle dos preguntas a Álvaro, ¿sí? Tener la posibilidad de enriquecernos también. La primera pregunta, para que Álvaro desarrolle un poco, es ¿qué es lo que está pasando con las elecciones en España? ¿Sí? Y con este adelantamiento que hubo por parte de Sánchez de las elecciones generales, ¿sí? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, para que él desarrolle un poco también y darnos pie para nuestra presentación, es
¿Cómo ven en España, decía él, o Álvaro particularmente, cómo ve Álvaro a Argentina? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué sensación tiene? Por más que sea subjetiva y totalmente prejuiciosa, o sea, sin que tenga un prejuicio encima, poder ver qué es la visión que está sucediendo afuera para que a partir de eso tengamos oportunidad de agregar un poco de objetividad. Así que si Álvaro nos dedicases unos minutos a esas dos preguntas, con mucho gusto te lo agradeceríamos. Bueno, lo que ha ocurrido en España ha sido muy interesante porque en las últimas elecciones hemos tenido las municipales y lo que ha ocurrido, teníamos actualmente 5 partidos dominantes, ¿no? Teníamos bueno, el PP y el PSOE, que son los partidos clásicos de izquierda a derechas, y luego teníamos a Vox como digamos, la derecha extrema, luego Ciudadanos, que es un poco centro, ni derecha ni izquierdas, y finalmente teníamos a Podemos. Lo que ha pasado en estas elecciones municipales es que Podemos y Ciudadanos han desaparecido por completo, y entonces han quedado solo 3 partidos, digamos, dominantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, lo que ha ocurrido es que el PSOE ha visto esa oportunidad, ¿no? De que todos los de Podemos en las municipales habían perdido esos votos y lo que quiere ahora es concentrar todo el voto de la izquierda en el PSOE, ¿no? Va a aprovechar, Ah, digamos, esa caída de tendencia y sabe que el tiempo corre en su contra, porque cuanto más tiempo, digamos, transcurre entre estas elecciones municipales y las generales, más tiempo da a la izquierda, digamos, a esos partidos alternativos a generar una nueva tendencia, a crear un nuevo partido o algunas alternativas, ¿no? Entonces va a cortar digamos, esa posibilidad directamente diciendo a todo el público, a todos los de la izquierda que voten a su partido y así, digamos, concentra el voto. Que en la derecha lo que está ocurriendo es que tenemos a Vox y al PP, ¿no? El PP es el partido dominante obviamente de derechas, pero el Vox tiene, digamos, cierto todavía fuerza que podría, digamos, drenar, ¿no? Porque ya sabemos cómo las elecciones aquí están que dan más ponderación, ¿no? Al primero y al segundo que ganan las elecciones, ¿no? Y los restantes partidos, pues digamos que les cuesta más generar un escaño por voto, ¿no? Entonces, digamos que si concentras el voto, obtienes mucho más, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que tienen ahora mismo Pedro Sánchez. Y bueno, la ¿y segunda Argentina? pregunta, sí. ¿Cuál es la visión de Argentina? ¿Sí? Es decir, ¿cómo ves Argentina desde afuera? Y a partir de eso le doy pie con algunos bullets a Juan Martín para que tenga oportunidad de desarrollar su presentación. Bueno, yo veo que sobre todo, además que veo el índice de Merval subiendo constantemente y uno a lo mejor puede pensar, madre mía, menudo índice, y luego cuando se da cuenta uno de la devaluación de la moneda, no parece tanto la tendencia, ¿no? De hecho, hay semanas que está en negativo cuando hace el cálculo, ¿no? De la devaluación de la moneda frente a lo que viene a ser la subida real, ¿no? Entonces, aquí digamos que yo veo eso y es una situación completamente única, ¿no? Porque no hay muchos países que sufran extremadamente tanto con el tema de la devaluación de la divisa, ¿no? Y es preocupante. Entonces, yo siento, digamos, un poco de miedo de ya si pasara algo así. Nosotros estamos en España y tenemos el euro. Yo sé que si no hubiéramos tenido el euro, pues a lo mejor podría haber ocurrido una situación así similar, ¿no? Por el hecho de tener, ¿Pero vos has digamos. invertido en Argentina? ¿Has comprado acciones de Argentina a través de ADRs o a través de algún tipo de instrumento que mm, cotiza en el exterior? No, porque ni siquiera están disponibles en muchos de los brokers de aquí de España, ¿no? No se puede acceder al mercado argentino. Ujú. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Álvaro. De Bueno, nada. nos da un punto de partida. Yo creo que Juan Martín, creo que un punto es tratar de describir que para un dummy, para un neófito, para alguien que no sabe qué es lo que está pasando en Argentina en este momento, es decir, cuál es la realidad, en qué, él habla de la devaluación, pero ¿la devaluación de qué? ¿Del oficial, del contado con liquidación? Entonces, si fueses tan amable, Juan, el primer punto que me gustaría compartirte es qué está pasando en Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en Argentina que genera este asombro? Bueno, qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en Argentina? Es bastante abarcativo desde el punto de vista que, particularmente, sobre todo en economías como las latinoamericanas y Argentina en particular, tenés muchos factores que confluyen todo el tiempo, lo político, lo social, lo económico. En línea con esto, hoy y atendiendo a que se avecinan elecciones presidenciales en los próximos meses. De hecho, hay una suerte de etapas que se van predefiniendo antes de tener los partidos formados, las alianzas formadas, los candidatos formados. Se empiezan a generar muchas expectativas, sobre todo como venimos de un proceso que a partir de 2019, con cambio de signo político, y después de lo que fue 2020 con COVID y las perspectivas, cambios sobre todo económicos, entendiendo
cambio en el paradigma de las tasas en el mundo, en el empleo, bueno, diferentes cosas que fueron un factor en común a las diferentes economías. En Argentina se agravan, es decir, si uno mira la historia argentina va a ver que lo que pasa en el mundo, en cierta medida, en Argentina es como que se agrava. Si en el mundo se mueve 1, en Argentina se mueve 3. Si en el mundo se mueve -1, en Argentina se mueve -3. Entonces, en línea con esto, sumado a diferentes políticas o acciones desde la dirigencia, se han ido profundizando, ¿no? Las inflaciones, las devaluaciones, las inestabilidades de diferentes tipos. Y hoy Argentina se encuentra en un escenario, al menos desde la perspectiva de mercado, que está tratando de poner en precio no solamente los diferentes problemas económicos, sino que también los cambios de expectativa, ¿no? Que pueden llegar a haber, ya que como aquellos que están en el mercado y aquellos que siguen los gráficos, saben que mucha de esta información trata de meterse en los precios, ¿no? En línea con esto, los movimientos de no solamente las variables macroeconómicas, en realidad las variables macroeconómicas están mostrando un síntoma que es bastante preocupante. Lo que ocurre es que los precios de los activos financieros empiezan a incorporar información o expectativa de cosas que pueden pasar hacia adelante. Entonces, hay como dos universos para analizar. Hoy en Argentina lo que pasa es que tenés que las variables macroeconómicas te indican que vos tenés un enfermo y vos tenés que los precios de los activos financieros te indican que ese enfermo podría recuperarse. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Es incierto. Lo que nosotros estamos viendo son estamos tratando de interpretar qué nos dicen los precios, de qué nos hablan los precios, qué es lo que están descontando. Y teniendo en cuenta eso, para la audiencia también, Argentina tiene la particularidad de tener control de capitales, es decir, y eso provoca que existan dos grandes tipos de cambio. Un tipo de cambio oficial, que es el tipo de cambio al cual se liquidan las exportaciones, sacando ciertas excepciones, y se pagan las importaciones, y lo que es el Blue Chip Swap Rate, Exchange Rate, o sea, el Blue Chip, o sea que sería el tipo de cambio implícito que tenemos entre lo que cuesta una acción o un bono en dólares en Estados Unidos y lo que cuesta en pesos en Argentina, que es la tasa a la cual uno puede ingresar dólares a Argentina o sacarlos de Argentina, ¿no? Que sería el famoso contado con liquidación. Cuando uno habla de devaluación, habla justamente de el tipo de cambio libre, el tipo de cambio contado con liquidación. Ahora, cuando uno tiene oportunidad de ver para atrás qué es lo que sucedió en el mercado de capitales, y siguiendo lo que decía Álvaro, Juan Martín, tengo para compartirte, el Merval estaba en 80.000 puntos, hará cosa de un año y medio, ¿no? Y ahora está creo que en 330 o 340.000 puntos, si mal no 380. recuerdo. 380. De hecho, mira, en pantalla está puesto el Merval en dólares, medido en dólares cable, como bien vos mencionabas, que es el tipo de cambio libre. O sea que había una ganancia en dólares durante este periodo de cuánto aproximadamente para los que han tenido la osadía, la valentía o la dificultad de comprar otro, porque los que estamos acá compramos acá también, ¿no? Bueno, ¿desde qué periodo lo querés ver? Porque TradingView nos permite ver eso. Es decir, que te parece a vos apropiado como para dar una visión de lo que sucede en el mercado, de lo que está pasando en el mercado. Mira, este que puse Una justo aclaración, sirve. perdón, una aclaración para los que no están familiarizados. Una cosa es el Merval de 380.000 puntos dividido por el tipo de cambio oficial, que es de 240 o 250 aproximadamente pesos por dólar. Correcto. Y otra cosa es el Merval medido al dólar cable, al dólar contado con liquidación, que está en aproximadamente 500 pesos, el doble. Es decir, realmente lo que tenemos que medirlo es al contado con liquidación, independientemente de que nuestra opinión esté caro o esté barato, porque el dólar oficial es un dólar únicamente comercial que administra el Banco Central para ciertas operaciones, pero el resto de las operaciones se manejan a través del otro dólar. Correcto, correcto. Bueno, justo me sirve esto que me estás preguntando, porque es fácil de ver, por ejemplo, en TradingView, de hecho lo estoy mostrando en pantalla, cómo poner el índice Merval, que como bien vos decías, cotiza en torno a los 380, 390.000 pesos, pero eso dividido al tipo de cambio cable, que en este momento cotiza en 4.90 redondo, te permite ver que desde hoy hasta hace un año para atrás,
el Merval subió un 80% en dólares. Es En decir, si dólares, vos, un 80% en dólares. Es decir, sí. está bien que venía del subsuelo, me imagino, ¿no? Ujú. Sí, pero a ver, lo importante no es mirar un año para atrás, sino mirar la película completa, ¿no? Si yo me empiezo a alejar un poco y Sí. empiezo a ver el nivel del Merval, vemos que venimos de un golpe muy importante, sobre todo desde 2018, principio de 2018, donde se hizo un máximo. El mercado ha ido bajando consistentemente a lo largo de al menos unos 3 años. Ujú. Después del COVID, donde se hizo unos mínimos, Merval se mantuvo bastante lateral entre la zona de 500 y 350 puntos. Y a partir de julio del año pasado, donde tuvimos una suerte de crisis con unos bonos indexados, que se llaman bonos de la curva Serga, unos bonos que indexan inflación, a partir de ese momento, tras la salida de Economía Guzmán, sí. en aquel momento Guzmán, el Merval no paró de subir, no paró de subir, y aparentemente nos está mostrando que hubo un cambio en la visión del mundo respecto a los activos argentinos, al menos hablando de equity. Hay una serie de factores que claramente fundamentan un poco o en cierta medida esta suba, pero a su vez, si nosotros miramos el gráfico, claramente acá hay un cambio muy notorio al momento de esta crisis que se genera y consecuentemente el cambio de algunos de los dirigentes dentro de los ministerios, ¿no? Sí, vos mencionás el evento de julio y yo lo recuerdo, porque fue un evento de que se hablaba de la posibilidad de reestructurar bonos SER, ¿no? Si, Correcto. para los que no saben, los bonos con SER son como los TIPS, son bonos que se ajustan Ujú, por inflación. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia y ujú. son bonos, serían similares a un plazo fijo UVA, es decir, plazos fijos que se van ajustando por un índice inflacionario, o sea que rinden en términos reales. Y en ese momento Correcto. se dio la impresión de que al haber un temor sobre cierto, hubo un cambio, un redireccionamiento de los fondos a buscar refugio en las acciones. Ahora, eso ha venido creciendo de manera consistente. ¿Cuál es tu opinión, Juan Martín, respecto de lo que ha venido sucediendo a partir de julio? Y sobre todo, y en esto introduzco otro factor que por ahí puede ser interesante también que comiences a mencionar, que es que un bono argentino cotiza una paridad del 24 o 25%. Es decir, cuando uno tiene oportunidad de analizar un bono, los bonos no están siguiendo ese mismo derrotero. Entonces tenemos dos clases de activos financieros. Tenemos bonos, por un lado, que cotizan muy, muy bajo, que esté con una TIR que creo que está en los niveles del 40%, puede ser, vos me corregirás. Sí, ¿Mm? sí, entre el 40 y 45%, dependiendo de dónde la cotice. En En dólares. dólares. O sea, uno tiene Correcto. bonos en esas características y por otro lado tiene acciones que han subido, que han multiplicado de manera muy, muy significativa, como mencionaba Juan, en dólares, bien, su valor. Entonces, ¿cuál es tu lectura a partir de eso, Juan? ¿Qué es lo que estás viendo? O siempre desde el punto de vista tuyo, por supuesto, ¿no? Bueno, acá hay dos cosas, en realidad tres, que se combinan al momento de hablar de por qué las acciones suben más que los bonos, ¿no? La literatura y habitualmente en la teoría uno dice, bueno, uno cuando quiere refugiarse de la volatilidad o del riesgo de crédito, busca justamente bonos soberanos o quizás de algún emisor de muchísima calidad crediticia. Y cuando está tomando una posición más direccional o quizás con una intención de ganancia más elevada, asumiendo otro tipo de riesgo, toma bonos corporativos o acciones. Ahora, lo que ocurre en Argentina es que el mercado, es decir, en primer lugar, el mercado no interpreta a que las empresas sean más riesgosas que el Estado. Si uno mira cuál ha sido la trayectoria del Estado y uno ve cómo ha construido su gasto, sobre todo en los últimos 10 años, el Estado es una suerte de gran empresa que es constantemente deficitaria y se financia a través de la emisión, que es por eso que tenemos estos niveles de inflación, de niveles de devaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las empresas, por otra parte, es decir, los privados argentinos, han demostrado no solamente sobrevivir en un contexto que es bastante complejo e incluso hostil, sino que también logran crecer. Es decir, no solamente sobreviven, sino que también crecen. Entonces, el mercado naturalmente dice, ¿a quién me quiero asociar yo? Yo me quiero asociar a un Estado
que es constantemente deficitario y que tiene políticas casi antiprivadas o que tiene otros intereses por sobre el desarrollo económico, o me voy a asociar y voy a prestarle mi dinero o participar del negocio de una persona que está alineada a mis intereses. Entonces, en consecuencia, lo que ocurre es que tenés que los inversores dicen, che, yo quiero participar de los negocios con quienes están alineados a mí, es decir, a tener una empresa sana, a tener una caja sana, a tener la menor cantidad de deuda posible. Y en consecuencia, el capital va hacia el lugar más seguro, que en este caso, por una cuestión ya ideológica, está en el privado, no en el público. Fíjense que una particularidad que se da en Argentina y que no sé en qué otras partes del mundo ocurre, es que los bonos corporativos cotizan mucho más por encima en precio y claramente en rendimiento muy por debajo de los bonos soberanos. Es decir, hoy nos encontramos con que la curva corporativa de Argentina está operando entre 5 y 20% de TIR, lo cual, si pensamos que 5 de TIR, estamos casi hablando de los Un bono Treasury del bills de Estados tesoro. Unidos. Exacto. Ahora, esto no solamente tiene que ver con una cuestión de aversión al riesgo, como hablábamos recién, de decir, bueno, ok, ¿a quién me quiero asociar yo? Sino también que, como comentaba José hace unos minutos, el hecho de tener trabas de capital, ya sea para la adquisición de divisas como para la entrada y salida de esa divisa, es decir, al no haber libre circulación de capital, lo que ocurre es que hay un montón de dinero de divisa local, es decir, de pesos atrapados en Argentina que no tienen a dónde ir. Es decir, no pueden ir a tasa, no pueden ir a bonos locales porque son muy riesgosos. Entonces, naturalmente, las empresas, los individuos de alto patrimonio y el conjunto o el ecosistema de inversores argentinos buscan refugio en activos que le representen la menor cantidad de riesgo posible. Eso genera no solamente que lo que rinden los bonos corporativos sea notablemente inferior a lo que rinde un soberano, porque si nosotros ajustamos el riesgo de de los corporativos por el riesgo soberano, claramente están extremadamente caros, sino que también empezás a tener flujo hacia las acciones, porque de repente te dicen, bueno, mira, si un treasury me rinde 5 y un bono de una corporación AAA argentina me rinde 5, bueno, me voy a algo que tenga poco downside, que en este caso son las acciones. Es decir, si nosotros miramos el Merval ajustado por dólares y ajustado por inflación, no estamos en un nivel tan elevado, pese a que la nominalidad te indica lo contrario. Si vos estás en la zona de 400, 450 puntos, cuando el promedio está cerca de los 900. Entonces el inversor te dice, che, mira, yo puedo duplicar el dinero con poco downside o me puedo meter en una ON, en un bono corporativo argentino que tiene poco upside, es decir, porque no va a cotizar por encima de la paridad, en algunos casos muy notorios. Entonces dice, bueno, ok, cuando se empieza a quedar sin lugar, empieza a tomar obligadamente más riesgo y bueno, parte de la suba, no toda, está explicada en definitiva por la cantidad de pesos atrapados en la economía, ¿verdad? Sí, pero hay un punto que me dispara justamente lo que estabas mencionando, que me vino a la cabeza, que es también el aspecto regulatorio, el aspecto institucional. O sea, no cualquiera puede invertir en cualquier cosa. Si uno individualmente sí, porque en definitiva uno maneja su propio dinero. Pero, por ejemplo, los institucionales no pueden invertir en cualquier cosa, en cualquier lugar y de cualquier manera. Y con respecto a Argentina, hay dos factores que de alguna forma condicionan a los institucionales y me gustaría saber tu punto de vista al respecto, ¿no? El primer punto es que el mercado argentino de acciones es un mercado que está catalogado como stand-alone. Vos me corregirás, Juan Martín, ¿no? Sí, Y el sí, segundo sí. punto es que el mercado de bonos, bien, está con la asistencia del respirador artificial del FMI, bien. Entonces, eso implica que se hace muy difícil hacer una emisión voluntaria o una colocación de deuda del tesoro en el exterior y que esa sea aceptada públicamente cuando tenga un respirador artificial detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta el aspecto institucional, el aspecto regulatorio? Es decir, más allá de lo que yo puedo hacer con mi propio dinero, lo que pueden hacer los institucionales y que de una forma deja espacio
para que aquellos que tienen mayores grados de libertad y están dispuestos a asumir más riesgo y no tienen controles institucionales, o regulatorios o mandatos que están vinculados a los inversores que representan, pueden aprovechar oportunidades que quizás los otros no pueden aprovechar. Correcto. Bueno, en definitiva, yo pienso que cuando vos estás en esta etapa donde estás fuera del radar, es decir, el hecho de estar standalone te deja fuera del radar, dependes 100% de lo que otros inversores, más bien de acuerdos bilaterales, te permitan entrar. Es decir, me da la sensación de que en este nivel, de pertenezcas o no a una categoría, no te va a afectar, porque como bien sabemos, todos somos un caso particular en el mundo y consecuentemente cada vez que se nos presenta un acreedor, no vamos a tener que hablar bilateralmente, ¿no? Es decir, ya dejas de pertenecer, al no pertenecer a una economía como BRICS o un país desarrollado, como puede ser la zona euro o Norteamérica, lo que ocurre es que no te tenés que sentar a hablar mano a mano con cada uno. Y fíjate que vuelvo al punto. Cuando uno habla de standalone, habla sobre la deuda soberana y los bonos corporativos están cotizando en los niveles de emerging markets, un poquito por encima, un poquito por abajo. Entonces, de repente la titulación no sé si le pega tanto. Ahora, el problema sí viene cuando tenemos que sentarnos a hablar después de una reestructuración, como fue en 2020, de los bonos soberanos, cuando vos decís, che, mira, estoy en problemas y a quién acudo al momento de tratar de emitir nueva deuda, ¿no? Para financiarme. Pero yo creo Es que decir, pero mi pregunta, independientemente... mi Sí. punto iba, es decir, hay una sensación de que el mundo está overloaded de deuda argentina y en realidad en lugar de tener apetito por deuda argentina, se la quiere sacar de encima la deuda argentina. Mira, me da la sensación que la posición técnica ha cambiado mucho en este último año, sobre todo. ¿Y a qué voy con esto? Posición técnica, hacemos referencia a cómo están los, los participantes del mercado en términos generales. Si uno mira un poquito cómo es el balance y cuál es la composición de tenencia de los diferentes títulos a nivel mundial, vamos a ver que la gran mayoría son tenedores locales. No me da la sensación de que haya una gran cantidad de tenedores extranjeros. Eso no quiere decir... Discúlpame que te interrumpa un punto, porque eso también puede ser interesante para la audiencia, sobre todo la no especializada. Un gran componente de la deuda argentina está en manos del propio Estado a través de diferentes instituciones, ¿no? Correcto, correcto. Eso lo que genera, a ver, tiene ciertos pros y ciertos contras. Cuando tenés una acumulación de títulos, sobre todo en estos niveles, si uno mira las paridades de los bonos en la zona de entre 20 y 25, que es lo que están operando ahora, bueno, G30 hoy a la mañana llegó a tocar $30 a nivel local, lo que te ocurre es que ya tenés una descarga bastante generalizada que se ha ido dando a lo largo del último año y medio, que es donde ha ido cotizando los bonos. O sea, ni bien Entonces, subía, descargaban, subía, claro. descargaban. Ahora, eso no impide que si nosotros observamos los niveles de precio, no impide que los títulos no sean vendidos a lo largo de una suba en caso de haberla. Es decir, si nosotros, por ejemplo, los AL30 ahora cotizan en 23,5, o sea, 23 centavos y medio por dólar. Si estos títulos probablemente vuelven a $30, probablemente haya bastante venta. No solamente de lo poco internacional que hay, sino también bastante de lo local. Y ni hablar si vuelve a 50, que es donde se generó la reestructuración allá en septiembre de 2020. Entonces, la posición técnica es buena, pero hay que ver dónde realmente el mercado quiere poner esos títulos. Por otro lado, también no es menos importante entender de que a veces los precios nos hablan sobre expectativas de reestructuración futura. Si bien
nosotros sabemos que Argentina viene de una reestructuración de no hace más de 3 años, estamos hablando de que 2020 fue la última reestructuración que tuvimos de la deuda argentina. Lo que te puede hablar del nivel de precios actual es al nivel a donde en una TIR coherente, supongamos 15, 20%, valdrían los bonos con una reestructuración. Entonces, si nosotros miramos el precio de los bonos, probablemente dentro de sus precios esté implícita la probabilidad de una reestructuración con un haircut donde los bonos deberían rendir un 15 o un 20%. Es decir, la pregunta que te responden a veces es, bueno, ok, en 23.46, que es lo que vale ahora el AL30 por pantalla, ¿cuál debería ser el haircut para que estos bonos coticen en línea con la TAM con una prima de riesgo coherente? Bueno, eso en los precios está. Entonces, también no depende necesariamente de un nivel de precio y que esto se vaya a 100, sino que a veces dentro de la información, dentro de los precios se empieza a meter esa información, que un poco me da la sensación, y lo hablo desde una corazonada más de que algo cuantitativo, es que un poco de eso está ocurriendo en la curva y por eso los bonos no cotizan al nivel que cotizan sus pares corporativos o sus pares de la TAM, ¿no? Siguiendo con eso, vos tenías previsto, es decir, la idea que teníamos, que habíamos planeado, se nos fue de alguna forma desdibujando por lo interesante de la conversación, pero vos tenías previsto mostrar algunos gráficos para hablar un poco de clases de activos financieros en Argentina, ¿no? Acciones, bonos, bonos con SER, bonos en dólares. Si fuese tan amable para no quedarnos únicamente en este gráfico y siguiendo la estructura de lo que vos tenías previsto, pudiese desarrollar eso y en base a esto formulamos las últimas preguntas que tengamos para el cierre. Perfecto. Pero bueno, una cosa muy importante entender en Argentina y algo que voy a mostrar acá, a ver si se ve bien en el gráfico. Un momento, no desistió. Ok. A ver si se ve bien ahí. Algo que vos mencionaste al principio es que Argentina sufre todo el tiempo de la diferencia que hay entre los tipos de cambio. Es decir, hoy Argentina es un gran zoológico de divisa, donde tenés tipo de cambio oficial, tenés tipo de cambio paralelo, tenés informal, tenés diferentes cotizaciones. Ahora, uno podría decir que a gran modo uno tiene dos tipos de cotizaciones. La oficial, como vos bien mencionaste, que es el tipo de cambio que se utiliza para importaciones, exportaciones e indexación de diferentes instrumentos financieros. Y después tenés lo que se llama el contado con liquidación, que es básicamente el dólar libre al cual uno cualquiera puede comprar y vender, dejando de lado ciertas restricciones. Ahora, esta diferencia que hay entre el tipo de cambio libre y el tipo de cambio oficial, es lo que se denomina brecha cambiaria, es decir, la diferencia que hay entre estos dos. Y se mide en porcentaje o en un ratio también se puede medir, en tal caso es lo mismo. Por ejemplo, nosotros algo que sabemos mucho es cómo opera este ratio. Si yo me voy hacia atrás en la historia, donde yo divido la cotización del tipo de cambio SCL sobre la cotización oficial, vamos a ver que hay periodos de tiempo donde no hay brecha, porque el tipo de cambio se libera, todo el mundo puede acceder a donde esté el mercado, si un día sube, si un día baja, donde básicamente no hay intervención de ningún organismo. Que es lo normal en cualquier país, ¿no? O sea, para poner en contexto. Bueno, casi normal para cualquier cosa. Pero cualquier país que quiera desarrollarse lo va a poder hacer. Entonces, si nosotros miramos, decimos, che, fíjate esto que ocurre, ¿no? A partir de ciertos cambios de color político, esta brecha empieza a subir, y a subir, y a subir, a subir. En su momento era 0, después pasa al 10%, al 20%, al 40%, al 50%. Y fíjense que después de un tiempo considerable se empieza a estabilizar el nivel de esta brecha, que si bien parece estable, en realidad lo que estoy diciendo es que deja de subir, pero tiene bastante oscilación, que va desde el 130% de brecha, es decir, vos para comprar un dólar, vos básicamente un dólar paralelo vale una vez 30 lo que vale un dólar oficial. Eso va oscilando y claramente te va generando
diferentes alternativas o ¿Esta perspectivas brecha la respecto a la tuviste de inflación. la base de datos? O sea, ¿directamente la graficaste o tuviste que prepararla? No, la tuve de la base de datos de TradingView, Ujú, calculando el índice, es decir, cómo calcular el tipo de cambio implícito, ujú. el tipo de cambio SSL, que se hace con un activo local dividido en un activo que cotice local en En pesos y en ICE o en dólares. Nasdaq. Ujú. Claro, y eso dividido por el tipo de cambio oficial de Argentina, ¿no? Ujú. Entonces, eso básicamente, me dice cómo está la brecha. Y es algo que nosotros seguimos, porque también es algo que es operable. Acá, como ven en pantalla, encontramos algunos patrones muy sencillos de identificar y en base a eso tomamos algunas decisiones. Entonces, esto también nos da un indicador no solamente de cómo está operando la brecha, sino también de cómo está el mercado, ya que estamos mirando derivadas primeras, ¿no? Ujú. De dos variables. Pues no estamos mirando el precio nominal o cómo ha evolucionado ese precio, sino que estamos mirando cuánto divergen o convergen esas variables y en consecuencia, bueno, se toman decisiones, ¿no? Perfecto. Y eso me lleva a al siguiente punto. Nosotros tenemos dentro de Ujú. los bonos dos tipos de bonos. Tenemos el bono que es en dólares, del que hablabas recién, por ejemplo, el Correcto. AL30, que es local para calcular el dólar libre local, y Ujú. el GD30, por ejemplo, para calcular el contado con liquidación bajo bajo ciertas restricciones, ¿no? Pero por otro Correcto. lado, lo que a mí de alguna forma sí me gustaría que introduzcas un poco es lo que está pasando en la curva de bonos con SER, que son los bonos que ajustan. Y a partir de lo que Correcto. vos tengas de tu visión, ¿cuáles son los yields? ¿Qué está sucediendo en la curva de bonos con SER? Y a partir de eso, luego que hagas esa exposición, sí me gustaría compartirte un par de inquietudes. Está bien, mira, déjame mostrarte la curva, que la tengo por acá, de Para los cómo... que no están familiarizados, mientras lo busca, un bono con SER son bonos, está el TX24, el TX26, esos son los tickers. Son bonos que, como dije antes, ajustan por inflación, es decir, que buscan proteger a los inversores desde el punto de vista de la inflación acumulada. Ese tipo de bonos tienen dos riesgos. Por un lado, el riesgo que está latente, que ha sucedido en Argentina, que exista cierta sospecha que los índices de inflación realmente reflejan la inflación verdadera, ha existido en el pasado algo de esas características, y en segundo lugar el riesgo de crédito. El riesgo de crédito es que el Estado, cuando llegue el momento del vencimiento, tenga algún tipo de reestructuración forzosa, entre comillas, y que uno no pueda contar con ese dinero. Pero dentro de lo que es el panorama de los activos seguros, entre comillas, como mencionaba recién, bajo este paraguas de lo que significa seguridad en este contexto, son bonos que de alguna forma están siendo buscados como protección frente a la principal amenaza que tiene el ahorrista o el inversor en Argentina, que es protegerse a la inflación. Y vos lo sabrás también mejor que vos, Juan Martín, tendrás contactos con empresas en las cuales te dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con la liquidez? Es decir, ¿cómo hago para no perder Sí, contra la inflación con la liquidez, dado que tengo restricción de acceso al mercado de capitales y dado que si no, mi alternativa, siempre y cuando pueda, siempre y cuando me lo permite el gobierno, es comprar dólares a 500 pesos por dólar, ¿no? correcto. Bueno, un poco, a ver, se generan, cuando hay trabas al acceso al mercado de capitales, Ujú. se empiezan a generar muchísimos problemas, ¿no? Y en línea con esto, a lo que voy es que eh, el universo de pesos o el universo de activos indexados, como en este caso el SER, se empiezan a distorsionar. Si Ujú. nosotros vemos en pantalla, por ejemplo, el nivel del cero, fíjense, el nivel del cero de la curva, está atravesado, es decir, existen un montón de bonos que están cotizando en niveles negativos, ¿no? Es decir, están cotizando en términos reales negativos respecto a el último cero observado. Ahora, en realidad, si bien esto no es que coticen necesariamente negativo, sino es que en el corto plazo, en este corto plazo, que es donde se agrupan la principal cantidad de bonos, de Sí, bonos se observa como soberanos, un sesgo, ¿no? Uno por claro, acá abajo está y otro por clusterizado los arriba. precios, ¿no? Exacto. Acá hay dos cosas, y esto es fascinante del mercado argentino, porque cualquiera que viene de afuera dice, no, bueno, mirá que el TX24 está barato y que comprar TX24 y vender TDA24, Sí. cualquiera
cualquiera que venga de la teoría, de la academia, de un mercado normal, diría, che, mira, acá hay claramente un arbitraje. Pero fíjense que con estos muñecos que cotizan en esta primera curva y los que están en esta segunda curva, estos tienen en particular, sobre todo el TX24, el T2X4, que son bonos que los compra consistentemente el Banco Central. Entonces, hay una intervención no solamente en los tipos de cambio, como mencionábamos en anterioridad, sino que también el Banco Central está involucrado en la, en la compra de esos bonos, porque claramente el mercado los toma como mucho más riesgosos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como está participando el mercado en el Banco Central, en tanto el TX24 como el TOX4, el mercado a nivel agregado le vende al mismo Banco Central y se va refugiando en otro tipo de activos. Entonces, de repente lo que te ocurre es que la curva se empieza a distorsionar, donde hay activos, donde hay intervención de tanto el Banco Central como activos que se terminan negociando entre privados sin intervención alguna. Ahora, mirando un poco la curva, sobre todo la parte hipercorta, que son los que vencen en 2023, fácilmente visibles por dónde termina su número, es decir, los números, el último número suele determinar cuál es el vencimiento del activo. Fíjense que la curva 2023 en realidad está invertida respecto a la 2024, porque justamente el problema que vos tenés es que hay mucha incertidumbre respecto al pago de estos bonos, pero algo que tiene, algo que tiene en particular es que todas estas cotizan en negativo. ¿Y por qué cotizan en negativo? Porque si bien uno diría, che, comprar algo en términos reales negativos no tiene sentido, lo que ocurre es que el mercado está descontando que el nivel de inflación, al menos del corto plazo, va a ser mucho más elevado de que el que está descontando el mercado. Entonces, el ejercicio a realizar no es con el ser pasado, sino con el ser proyectado, que eventualmente para que estos bonos coticen en la zona de cero, la inflación debería ser mucho más elevada, que es un análisis que nace naturalmente o surge naturalmente de cualquiera que haga un poquito de macro, ¿verdad? Y viendo, si cuánto está rindiendo un bono, digamos, no el más largo de todos, pero qué yield está teniendo, tomemos, no sé, Un a ver, TX26. no, un poquito más, alguno que no esté distorsionado de mediano plazo, ¿cuál podría ser, Juan? Y dice P es una buena Perfecto, el métrica. DCP, me encanta el discount. Ujú. ¿Cuánto está rindiendo el discount? ¿Qué yield está teniendo? Bueno, está teniendo inflación más 11, ¿no? Bueno, y ahí eso me lleva a la siguiente pregunta. Si vos tenés un mercado de bonos en dólares que está rindiendo el 40% en dólares, y tenés un mercado de bonos en pesos ajustados por inflación que está rindiendo esto que estás mencionando recién, el 11%. Bien, sacando que dentro del dólar hay una inflación en dólares, ¿sí? Porque los dólares son nominales, supongamos que en lugar de rendir el 43, el 40, rinden el 35, pero ese spread que está sucediendo entre los bonos ajustados por inflación y los bonos, el hard dólar, ¿bien? En definitiva, ¿cuál es tu interpretación de ese spread? Que el Estado no va a tener los dólares, pero sí va a tener los pesos, pero si tiene los pesos tiene que... Es decir, al final del día, ¿no está la raíz de la monetización del déficit fiscal detrás del mismo problema y debería haber algún tipo de convergencia en situaciones normales? Bueno, creo que se combinan varios factores A ver. que justamente escapan un poco a cuestiones cuantitativas, porque a nosotros nos gusta mirar las cosas con fundamento cuantitativo y es un poco el enfoque que claramente vos y yo tenemos, José. Me da la sensación que el problema es, en primer lugar, pesos atrapados, una gran masa de pesos que no sabe a dónde ir, entonces compra cuanta cosa indexada haya dando vuelta. Sin ir más lejos, hay que mirar la curva dólar link, cómo está armada, que es un desastre. A eso se le suman los bonos SER, a eso se le suman la tasa fija en pesos, y Eso después es algo que no tenés... te enseña, perdón Juan, discúlpame que te interrumpo un minuto porque me Sí. encanta el punto que mencionas, que es algo a veces no se enseña en los cursos, ¿no? Que es el efecto clientela que tienen los instrumentos. Es decir, una cosa es el arbitraje de los libros y otra cosa es cuando hay un bono en particular que lo compra cierto y eso genera una distorsión del precio de lo que debería ser eventualmente un fair price de acuerdo a los aspectos académicos. Correcto, correcto. Y a eso se le suma, que es difícil de también meter en números, esto que hablábamos hace escasos minutos, que es, che,
cuál es el grado de haircut que están descontando los bonos en dólares. Entonces, Entonces, ¿los bonos en pesos no tendrían reestructuración y los bonos en dólares sí? ¿Eso es tu sí, interpretación? bueno, es que ahí se le sube un agravante, que vos, como en realidad la TIR que vos estás viendo de los bonos en pesos debería ser mucho mayor porque tenés justamente el problema de los pesos atrapados. Los Sí, pesos atrapados te llegan a que compren los bonos que no meten en precio realmente la posibilidad de que haya una reestructuración, porque hoy, desde el punto de vista de incentivos, después de haber hecho una reestructuración en 2020 de los bonos en dólares, tenés un incentivo mucho más elevado a reestructurar la deuda en pesos, que son tenedores locales, en definitiva, claro, antes que no que tiene tratar de protección reestructurar. jurídica, jurídica Exacto, externa, ¿no? exacto. Entonces, vos, bajo tu punto de vista de incentivo, no te conviene casi nunca estar colocado en bonos de pesos en estos niveles contra bonos en dólares. Ahora, Ujú. uno tiene que analizar cuál es el nivel de haircut y tratamiento que eventualmente podrían tener. Que lo difícil de esto es que no hay forma de cuantitativizarlo, es decir, no lo podemos meter en precio en una calculadora porque no sabemos a dónde va a ser el haircut, qué nos van a dar si hay un canje compulsivo donde te dice, bueno, te doy un bono indexado contra un tasa fija. Si te van a dar un basket de bonos, si te van a dar un indexado más largo, si te van a... Es decir, eso es muy difícil de meter y esto se ensucia más cuando tenés restricción al movimiento de capitales. Porque vos cuando estás obligado y tenés una pistola en la cabeza de tener que comprar activos en pesos, bueno, claramente los precios no reflejan en perfecta medida lo que ocurre en el mercado, ¿verdad? Para ir cerrando, me queda solamente las dólar link, que vos lo mencionaste Uh -huh. recién, que hablaste de, Sí. es un chino la curva de dólar link, y ahí es donde existen ciertos arbitrajes y te he visto publicarlo también por Twitter, ¿no? ¿Cuál es? Tu Twitter es Delta Vega guión bajo. Sí, correcto, No Delta Vega, correcto. Delta Vega guión bajo, a mí se me pasó el guión bajo. Está muy bien. Si no tendríamos otro speaker acá. La dólar link, y yo te he visto publicar Sí. algunos sintéticos que están en lugar de comprar dólar futuro, vender dólar futuro. Si te pudieras referir en algún punto a ese mercado en particular, la verdad que sería muy, muy valioso. Bueno, acá hay dos cosas para entender. Por ejemplo, si nosotros, a ver si lo puedo poner en pantalla, si nosotros, no tengo acá claro, a ver, dame un segundo. Vos, hoy lo que te ocurre es que la tasa de los futuros la De tasa de ROFEX, futuros de divisa de ROFEX, la tasa de futuros que de son divisa, non-deliverable, son indexados, ¿no? sí, exacto, son cash Indexados al settlement. dólar oficial, ¿no? Eso para aclararlo. Exacto. Lo que ocurre es que operan a un nivel de tasa que está muy por encima de un nivel de tasa de mercado. De hecho, si nosotros vemos acá en pantalla, los diferentes contratos de dólar operan en tasas que están muy por encima del 100%, ¿no? 120, 130, 150, 160 y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno mira lo que cuesta financiarse por mercado, las tasas están en torno al 90%, entre el 85 y 90%. Lo que ocurre es que muchos dicen, bueno, ok, si yo compro un bono de Berlín, como puede ser un bono soberano de Berlín, como puede ser un T2B3 o un T23, como antes de que venciera, y uno shortea, es decir, vende dólar futuro, lo que hace es generar una tasa fija que está rindiendo en torno a estas tasas, al 120, Que ya al está cerrado, 130. es decir, una operación que ya está cerrada, no es que Exacto, tiene... porque se genera un bono sintético de tasa fija. Es Sí, decir, sí, que es cuando como uno... colocar dinero sintéticamente, como prestar dinero Exacto, sintéticamente y con seguridad. exacto. Entonces, lo que uno hace es se financia al 80, 85, 90 y coloca dinero al 140, como vemos en pantalla. Ahora, ahí tenés una serie de riesgos que justamente la tasa te lo está diciendo. Es decir, por un lado tenés el riesgo de el bono que vos comprás que defaulté, es decir, el bono que vos tenés subyacente que vos comprás puede defaultear o puede generar un tipo de desdoblamiento cambiario. Por otro lado, el mecanismo de los futuros también puede fallar desde la perspectiva que si nos remontamos a 2015 hay antecedentes respecto a cómo
como ha ocurrido, ¿no? Es decir, Sí, la como, salida del cepo, cómo se resolvió la exacto, salida del cepo cómo para se los que tenían resolvió, comprado futuros, sí. donde hubo bastante ruido. Eh, y bueno, por último, la estabilidad hacia de acá a vencimiento de lo que puede llegar a pasar. Estamos hablando de que una tasa del 138, del 138 anual es básicamente 37 BP por día, para tener una idea, es una locura. Entonces, todos esos riesgos se meten adentro y generan que haya una distorsión de tasas. Uno puede tomar dinero mira, ya te digo, por mercado al 82, 85% y colocarlo al 138. Entonces uno naturalmente dice, bueno, ok, voy a hacer tasa sintética, ¿no? Es decir, me financio 90 y coloco el 138. El tema es que tenés muchísimos riesgos asociados a esta práctica, muchísimos riesgos asociados. Eventualmente, si uno tiene la necesidad o la inquietud de realizar un tipo de estrategia, siempre nosotros recomendamos decir, che, muy despacio, con poco capital, porque realmente conocemos que han habido muchos golpes y Sí, de muchas hecho un malas golpe fuerte experiencias. fue con el reperfilamiento del 2019, ¿no? Si bien, bueno, si bien no necesariamente si bien no necesariamente en 2019 fue una situación similar, sí Sí, no era podríamos con dólares, decir. que era con otro tipo de bonos, pero bueno, sucedió algo inesperado que no estaba dentro de los planes. Exacto, exacto. Un aprendizaje que nos quedó, sobre todo a quienes, bueno, no sé si tuvimos la suerte o mala suerte de estar en 2019 en las mesas, Sí. es que básicamente las tasas siempre hablan, siempre están hablando de un riesgo, mostrando un riesgo, comentando un riesgo. Eh, entonces es importante entender que, que, no, que siempre que nosotros tenemos una dispersión de tasas tan importante es porque hay algún riesgo Claro. adentro que no No es estamos plata considerando. gratis, digamos. Exacto, no existe. No es que somos vivos y los demás son tontos. Ujú. Ujú. Nada, eso es muy importante entender y que cuando uno mira y dice, uche, hay plata tirada en el piso, es porque probablemente te pueden llegar a lastimar bastante. Buenísimo. Bueno, nos hemos extendido en el tiempo, Álvaro. La verdad que teníamos previsto algunas preguntas, respuestas. Queremos ser cuidadosos con el horario y no abusar también del tiempo de Juan Martín. Solamente si hubiese quedado alguna pregunta, Álvaro, que a vos te interese para cerrar este espacio, con mucho gusto a tu disposición y cerramos después. Perfecto. Bueno, yo solo tendría una pregunta que es de cara a las elecciones que tenemos en Argentina, que van a ser en octubre, si no me equivoco. Es un poco digamos, qué opciones tenemos según el partido que salga victorioso, qué opciones tenemos en respecto a la economía. ¿Hay algún partido que, digamos, tenga ideas en la mesa para poder, digamos, paliar esta situación o para, por ejemplo, esa brecha cambiaria tan elevada para disminuirla otra vez a donde estaba previamente a 2019? ¿Qué partidos, digamos, tienen ideas un poco para luchar contra esto? Bueno, qué pregunta. Sí, sí, si querés, Si no, te no doy hace el falta cierre, Juan. responder, pero No, no, yo le digo un poco a Juan y después le doy el cierre. Justamente uno de los problemas el gran problema que tiene Argentina, el principal problema que tiene Argentina en este momento es que no tiene acceso al crédito externo. Y no tiene acceso al crédito externo porque tiene un problema de credibilidad, de previsibilidad. Uno lo ve en el riesgo país y la falta de dólares. Es lo que denominan una restricción externa, pero que es endógena, no es exógena, no la provocan de afuera, la provocamos nosotros con el propio comportamiento que tenemos. Entonces, el gran desafío que tiene el partido que gane, que de alguna forma la parte política está bastante complicada, con peleas internas, hay peleas internas por todos lados, bien, es poder restablecer esa confiabilidad, esa previsibilidad, restablecer no el crédito externo de manera inmediata, pero sí con un plan que genere ciertas condiciones y sobre todo en un entorno político que quizás no sea el más favorable, porque usualmente el partido que pierde, en lugar de ayudar, pone obstáculos, ¿sí? Entonces, las elecciones están actuando como un gran catalizador. Es decir, ¿por qué está todo tranquilo a pesar de tener 120, 110% de inflación acumulada y a pesar de tener una prima de riesgo país tan significativa y tener un nivel de pobreza del 50%? Porque hay un catalizador que viene dado por las elecciones el 13 de agosto en las primarias y el 22 de octubre en las elecciones generales. Y ese catalizador, de acuerdo a cómo se resuelva, es decir,
Y esa es la expectativa, creo que de alguna forma, como bien dice Juan, y para eso le doy el cierre, los precios de alguna manera reflejan esa, por un lado, situación muy, muy complicada de corto plazo que tenemos, frente a una expectativa optimista de mediano plazo. Es decir, están actuando como dos contrapesos en ese sentido y en la medida que eso se vaya dilucidando en función de la parte política, no en función de la parte económica, es que uno podrá tener un mejor panorama de lo que puede llegar a ser Argentina. Pero uno no puede pretender previsibilidad cuando tiene estos niveles de riesgo en estas variables. No sé, Juan, si vos querés colaborar con algo frente a ese pensamiento, a esa reflexión. Mira, en lo personal no tengo diferencia, porque va a ser un camino muy, muy arduo hacia adelante, independientemente de quién asuma. Es decir, la situación en la que está Argentina no es sostenible en el tiempo. Entonces, naturalmente, me parece que como cualquier sistema que tiende a la entropía y después, es decir, se expande y se contrae, acá necesariamente tiene que haber un ajuste, un cambio. Es decir, tiene que haber un orden de las cuentas si es que no queremos terminar como algunos pares latinoamericanos que tienen malas experiencias, que existen. Es decir, no son imposibles, pero es poco probable para el caso de Argentina. Independientemente de quién sea quien tome el poder, acá tiene que haber cambios profundos, es decir, estructurales importantes, porque, de nuevo, esto es insustentable. No sé hasta qué punto se puede seguir sosteniendo, 1 año, 2 años, 10 años, pero lo cierto es que si el barco sigue en esta dirección, claramente vas a un colapso. En línea con eso, y siguiendo lo que decís vos, José, los activos están descontando, a mi modo de ver, un cambio. Es decir, están descontando un cambio, sobre todo de signo político, o al menos, quizás no de signo, pero quizá de rumbo, ¿no? Porque si no, me da la sensación que no habría mucha gente dispuesta a empezar a pagar a Argentina y empezar a llevar la Argentina hacia adelante. Sin ir más lejos, nosotros como emprendedores y como aportantes de riesgo al sistema, como empresa, tenemos una visión hacia 2027 donde sostenemos que no solamente va a haber un cambio, sino que va a haber un crecimiento hacia adelante. Pero para que eso ocurra, necesariamente tiene que haber ciertos cambios de fondo y estructurales que se lleven adelante para que eso ocurra. ¿Cuáles son? Bueno, será problema de los políticos. Yo me dedico a ver precio. Pero lo cierto es que somos muy optimistas con lo que viene hacia adelante y que de hecho éramos optimistas cuando las cosas estaban bastante turbias. Y en lo personal hemos ido creciendo y sostenemos que eso va a pasar para adelante. En consecuencia, los precios nos han ido acompañando porque creo que el conglomerado tiene más o menos la misma idea. Álvaro, todo tuyo. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, pues muchas Muchas gracias gracias, José. por asistir a este webinar. Gracias a todos por podéis dejar los comentarios aquí en el chat de Streams TradingView o también en YouTube si lo estás viendo desde YouTube. Que tengan un buen día y gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ambos.